buenas noches. Es un placer para mí nuevamente dirigirme a mis colegas en el Colegio de Ingenieros del Perú. Es un honor y al mismo tiempo un privilegio estar aquí con ustedes para compartir algunos de los conocimientos que he venido acumulando durante años haciendo investigación sobre los acantilados y el conglomerado de Lima, que llamamos al suelo que vamos a tratar. En realidad hay mucho que decir sobre el asunto, pero he hecho un compendio que permita enfocar el problema de tal manera que se encaje en la cuestión actualidad que tiene que ver con los accidentes y la seguridad en esa área de la... Así. El tema lo hemos llamado perspectiva geotécnica para la solución de la estabilidad de los acantilados de la Costa Verde. ¿Ya se apagan? ¿Hay mucha luz? ¿No? ¿Se ve bien atrás? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, vamos a seguir. La siguiente. Bien, la siguiente. La distribución o la agenda que voy a tratar trata primero de una introducción, luego vamos a tratar sobre las características geotécnicas de los acantilados, porque es necesario establecer qué tipo de suelo es el que vamos a manejar o ver su comportamiento. Luego tenemos el mecanismo de falla de los suelos granulares gruesos de los taludes de los acantilados, porque eso es importante desde todo punto de vista para poder diseñar o para poder resolver un problema geotécnico. Luego tenemos los problemas actuales de deslizamiento y caída de piedras, que es el problema actual. Los cálculos y diseño para el proyecto de ingeniería, cómo debemos diseñar todo esto, cómo debemos atacar el problema. Y por último, las soluciones recomendadas para la estabilidad y protección de los acantilados. Finalmente, daremos unas conclusiones y espero que pueda recibir algunas preguntas de parte de ustedes al finalizar la exposición. Bien, veamos la introducción, que permite ver el estado de cosas que se presentan en el lugar. No sé si quizá de este lado podríamos apagar las luces. Estos son los acantilados actuales. Si vean usted la cantidad de edificios y de carga que tenemos en la superficie o en la parte alta de esta zona de la ciudad. Así es. Y esta es la carga que hay en el pie de los torres. Porque esto es una carga también, una carga móvil, que aquí no se ve mucho, pero hay en las zonas puntas, pues es terrible. La siguiente. Por estas razones, es urgente tomar en consideración la estabilidad de los acantilados, ejecutando estudios y diseños adecuados que permitan la mayor seguridad en las edificaciones y obras viales necesarias. La siguiente. Veamos ahora las características geotécnicas actuales de los acantilados de la Costa Verde. La ciudad de Lima, en gran parte, se encuentra situada sobre el abanico fluvial originado por el antiguo cono de eyección del río Río. Los acantilados varían en altura desde unos pocos metros hasta 80 metros más o menos en alguna de las partes de la ciudad. Los materiales granulares gruesos que conforman estos acantilados pueden clasificarse como una mezcla de cantos rodados, gravas, arenas. Eso sí que se quiere es el origen geológico del suelo que vamos a tratar y que tiene que ver con el problema que justamente nos interesa. Como se puede ver, este es el abanico fluvial del río Río. O sea, en donde estamos ahora y ocupando esto hasta Chorrillo, pues había agua. Era el delta, el abanico fluvial del río, que ha ido cortándose y ha ido haciendo retroceder poco a poco el litoral. Ahora solamente tenemos este hilito que es el río Rímac, y por acá el río Chillón. Pero las condiciones geológicas han sido pues tales
que nosotros, dentro de las investigaciones que hemos venido haciendo, hemos encontrado que aproximadamente en la parte, si hacemos un corte desde la parte alta de la ciudad hasta el Callao, encontramos que la roca se encuentra aproximadamente entre 300 y 400 metros de profundidad. En algunos casos un poquito menos, pero en otros llega hasta ese nivel. O sea, de hecho, debajo de aquí, después de debajo del conglomerado, está la roca, ¿no? Y este es entonces todo el depósito que se ha ido acumulando desde el cuaternario. Así es. Como puede apreciarse, el material geotécnico que forma los taludes de los acantilados no es roca, es un conglomerado gravo-arenoso de partículas gruesas cuya resistencia al corte tiene un componente de fricción y cohesión. Fíjense ustedes aquí, este es un corte cualquiera del suelo que estamos tratando. Vean ustedes, hay piedras grandes, como hay gravilla, empacada todo en arena gruesa, en arena de río, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de roca. No estamos en presencia de roca. La roca, como digo, está en un promedio de 100 a 400 metros de profundidad en las áreas que nosotros normalmente hacemos trabajar el suelo. Entonces, esto es muy importante, porque como ustedes pueden ver, hay piedras que nosotros le llamamos boleos o cantos rodados, que han venido desde los 5.000 metros por el río arrastrándose, y por eso es que son redondeadas, ¿no? Esa es la razón de este tipo de materiales. Hemos encontrado rocas hasta de 75, 80 centímetros de diámetro efectivo, hasta gravilla, como podemos ver aquí, fíjense ustedes aquí, gravilla muy pequeña, que todo está empacado en arena. La siguiente. Los materiales de origen ígneo han sido depositados por el río Rímac en un tiempo geológico muy largo, durante el Cuaternario, conformando el perfil que actualmente encontramos modificado por los deslizamientos ocurridos durante décadas. Aquí se puede ver, fíjense, la carga superior, la carga en el pie y el modelamiento que se ha ido dando de los acantilados por el retroceso de ellos mismos. Hubo un tiempo en que ustedes posiblemente recuerden que el mar también efectuaba erosión. Ahora ya no, ahora el mar está más lejos y la erosión es de este tipo que vemos acá. Y naturalmente todo eso causa la inestabilidad de la que vamos a seguir tratando. La siguiente. Aquí se ve el perfil geomorfológico. Nuevamente, fíjense, miren, aquí hasta aquí hay más o menos una cierta seguridad. Aquí están los derrumbes, ¿no? La parte superior, que le llamamos la coronación del talud, y la parte inferior, que ya están las pistas actuales, que le llamamos el pie del talud. La siguiente. ¿Cuáles son los criterios técnicos? Para adoptar criterios técnicos bien fundados, es conveniente tomar en consideración el probable comportamiento del suelo granular grueso, del que estamos tratando, que por encontrarse en estado compacto, estar conformado por piedras y grava empacada en arena, se ha confiado en el pasado demasiado en su resistencia y soporte lateral, sin estimar la magnitud de sus movimientos y las probables deformaciones que pueda sufrir por la aplicación del ingreso de agua y apreciables cargas externas. Muchos de los problemas que hemos visto de deslizamiento, muchos de los problemas de movimiento dentro de estos suelos, se ha debido al ingreso del agua. Nosotros sabemos como ingenieros civiles que el gran problema del suelo desde el punto de vista de su estabilidad es el agua. Mientras que el suelo tenga el agua natural o el agua aceptable dentro de las partículas, pues no es grave. Pero si este aumenta y este crece hasta un cierto nivel, el suelo comienza a deformarse, comienza a perder resistencia. Inclusive en este caso, porque si hablamos de suelos expansivos, pues el suelo ingresa agua y se hincha. Si hablamos de suelos colapsibles, el suelo se colapsa y se asienta. Si hablamos de suelos arcillosos, se produce el problema de la compresibilidad, que es la expulsión de agua por la aplicación de cargas, ¿cierto? Según la teoría de Terzaghi. O sea, todos los problemas
que siempre tenemos en cimentaciones y en resistencia y formación del suelo es debido al agua. Inclusive en este suelo, que por ser tan resistente, pues diríamos, bueno, no hay problema, no tenemos problema con el agua, pero sí, tan luego se presentan flujos de agua incontrolados dentro del suelo, también este suelo pierde gran resistencia y se deforma. Así que también los sacudimientos sísmicos y los fenómenos asociados al comportamiento dinámico de los acantilados han originado muchas veces caídos, produciendo pérdidas materiales y humanas. Aquí, por ejemplo, se puede ver, fíjense, esto es una fotografía tomada casi inmediatamente de ocurrido el terremoto de Ica en el año 2007, ¿no? Fíjense ustedes la cantidad de caídos de piedras y que prácticamente han ocupado todo el ancho de la vía en el pie de los taludes, ¿no? O sea, de hecho, hay un desprendimiento de los materiales que producen todas las dificultades y accidentes que ya conocemos acerca de la siguiente. Veamos ahora el mecanismo de falla de los suelos granulares gruesos en los taludes de los acantilados. Antes de enfocar cualquier problema geotécnico, tenemos que ver por qué falla, cómo falla, cuál es el problema que genera esta dificultad. Vamos a hablar de la experiencia teórica y práctica del problema. Las herramientas geotécnicas modernas que poseemos en los últimos años para resolver la problemática del comportamiento de estos materiales geotécnicos han sido tomadas del estado del arte y la práctica, aplicando métodos y procedimientos que han sido elaborados a partir de mi experiencia de más de 40 años tratando en estos temas. En investigación, observaciones, información estadística y probabilística, acumulando una base de datos que revela información de diseños ya ejecutados. Este es, vamos a decir, el acervo con el que he venido resolviendo estos problemas y con el que quiero mostrarles algunas de las cosas que se pueden hacer para evitar condiciones de riesgo como las que ahora estamos afrontando. La siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de falla? En todos los casos, cualquier solución tiene que ver con la estabilidad del suelo bravo arenoso que conforman los taludes. Entre los cantos rodados, arenas y limos que los empacan, no existe cohesión verdadera. Es decir, no hay una adhesión entre las partículas o algún cementante que las una, sino más bien un entrampamiento mecánico entre las partículas grandes y pequeñas. O sea, este es el gran problema. No tenemos un suelo que está cementado con algo. No tenemos un suelo que presenta condiciones de cohesión como una arcilla, por ejemplo. Tenemos un suelo gravo arenoso, la siguiente, que presenta estas condiciones. Este es un pozo de prueba. Fíjense acá, tenemos piedras grandes, tenemos piedras pequeñas, como ya lo hemos dicho, tenemos gravilla, todos son cantos rodados, ¿no? Pero fíjense ustedes, están tan bien acomodados que generan una cohesión aparente. Si yo ese engrampamiento lo destruyo la estructura del suelo, y por lo tanto el suelo falla. Ese es el gran problema, y eso es lo que se ha venido haciendo en algunos casos. El problema es mantener este estado de cosas, mantener las condiciones de cohesión aparente, porque fricción lateral hay, o fricción existe, pero el problema en este tipo de cosas y en taludes es la cohesión, y esta cohesión aquí es aparente. Yo hago o corto aquí algo y definitivamente todo esto se viene abajo, ¿no? Toda esa resistencia, alta resistencia que les voy a mostrar, se pierde, y ese es el mecanismo de falla. No hay cohesión aparente, no hay cohesión real. Lo que tiene el suelo es una cohesión aparente. Así. Cuando se destruye este engrampamiento, las propiedades resistentes del suelo disminuyen o se anulan, originándose los deslizamientos, caídas de bloques hacia abajo, causando accidentes. Soluciones como el desquinchado para limpieza o la construcción de banquetas o escalonamiento sin criterio técnico terminan agravando el problema y originando mayor inestabilidad en los taludes,
dado a que se está destruyendo la cohesión aparente sin resultados positivos. O sea, definitivamente, primero hemos establecido que no estamos tratando con roca. Se está hablando de roca, la roca está abajo, a mucha profundidad. No estamos tratando tampoco con un suelo que tiene una cohesión y una fricción real. Tiene fricción, pero la cohesión es aparente. Entonces, definitivamente, si nosotros desquinchamos, como se dice, o en otros lugares tienen otros nombres, con una barreta en la parte alta para limpiar o para cualquier otra acción que alguien haya mandado a los obreros o a los ayudantes a hacer, pues lo que estamos haciendo es destruyendo la estructura. Y por lo tanto, si destruimos la estructura del suelo, naturalmente no hay posibilidades de que este suelo sea resistente. Entonces, esto no es bueno. Hacer las banquetas también así, póngale una banqueta, 2, 3, tampoco. Todo eso tiene que venir de un diseño geotécnico. Así es. Por otro lado, en casi todos los casos, el mecanismo de falla tuvo como detonante el flujo de agua incontrolado, ya que la tipicidad de las fallas indica una pérdida de soporte por aumento de carga lateral debido a empujes laterales, más, en algunos casos, presión hidrostática. La siguiente. La experiencia de muchos años tratando con este tipo de material geotécnico me ha permitido determinar parámetros de cálculo válidos para el diseño mediante pruebas de placa vertical y horizontal, ensayo de rotura progresiva en el sitio y óptima evaluación de la estratigrafía profunda, subyacente por medio de modernos sistemas para la exploración del suelo granular grueso, utilizando métodos geofísicos de radar, que transmiten ondas electromagnéticas que permiten establecer la real formación geológica subyacente a las obras construidas. 7. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo hacemos una prueba de carga. Yo creo que todos lo conocemos. Esta es una prueba de carga vertical. La siguiente. Esta es una prueba de carga horizontal. ¿Por qué hacemos ahora prueba de carga horizontal? Porque son más económicas. La reacción de carga la hacemos con la pared que tenemos atrás. Colocamos los sistemas y vemos allí las condiciones de carga en las placas correspondientes. De estos ensayos tenemos ya más de 3.500 pruebas hechas. O sea, todo eso forma una base de datos que nos permite establecer con cierta seguridad el comportamiento del suelo. Así es. Bien, aquí tenemos algunos resultados de esos miles de pruebas en que se puede ver que la tendencia, acá tenemos la carga unitaria y el asentamiento. La tendencia casi es esta, ¿no? Esto se vio, pero acá tenemos la tendencia. Vean que casi siempre la cohesión es medio kilo, o 100 está en kilos pascales, ¿no? O sea, de hecho, la resistencia también, fíjense ustedes, tiene aproximadamente un promedio de 38 hasta 40, 41 grados, ¿no? La inclinación de la siguiente. Después tenemos, fíjense, ensayos que hacemos que hemos llamado de rotura progresiva, en donde tallamos un prisma en el suelo. Acá está el suelo natural, ¿no? Tallamos el prisma, le aplicamos carga y producimos la rotura por empuje pasivo y aplicamos las teorías de Terzaghi. Con ello obtenemos el valor de phi y de c en este tipo de suelos. Porque como ustedes pueden pensar, por el tamaño de las partículas, etcétera, no podemos hacer un ensayo en el laboratorio. Entonces tenemos que hacerlo in situ. Esos son los mejores resultados. Como se puede ver aquí, tenemos acá los deformímetros y hemos cubierto a la muestra con yeso, con el fin de que al producirse la rotura, todas estas huellas de las grietas nos permitan formar la cuña, que es la que nosotros necesitamos para obtener el valor de phi y de c, o sea, el ángulo de fricción interna y de la cohesión. Así que acá tenemos algunos resultados. Como ven, nuevamente, casi siempre aquí está en 50 o en 0,5 de la cohesión, mientras que, como se puede ver, las líneas de resistencia, pues casi todas son muy parecidas. Así que toda la investigación la hacemos por medio
del radar, ahora que es un método geofísico. Este equipo está tractado por una camioneta, emite ondas electromagnéticas que rebotan en el suelo y este aparatito tiene antenas. Y esas antenas nos permiten hacer el análisis geofísico y establecer las condiciones estratigráficas del suelo a 40, 50, 60 metros de profundidad con bastante buena aproximación. La siguiente. Esta es tractada por un vehículo y esta es tractada por una persona. Es lo mismo, acá está el sistema con las antenas y acá está la computadora que va estableciendo las condiciones de estratigrafía del suelo. Es un ensayo muy bueno, es un ensayo no destructivo, porque basta que pasemos por encima de la zona que queramos una línea y tenemos ya la información. La siguiente. Durante la investigación nosotros hemos ido obteniendo algunos resultados. Estos resultados, por ejemplo, nos han permitido establecer estos diagramas en los que aquí tenemos la altura del talud, o sea esta, ¿no? Y acá tenemos el ángulo de inclinación del mismo talud. Esto nos puede permitir tomar datos para un diseño inicial, para una idea primaria, en la que, como ustedes pueden ver aquí, esta zona tiene un factor de seguridad menor que 1 y esta zona de acá es un factor de seguridad mayor que 1, ¿no? Pasado el margen, pues tenemos estables para acá y inestables para acá. Entonces aquí podemos entrar con el ángulo de inclinación del talud, entramos con la altura del mismo y aproximadamente podemos obtener qué factor de seguridad podría tener. En condiciones en que el talud sea una cuña, como ustedes ven aquí, y que no tenga acceso de agua, o sea que no esté humedecida. La siguiente. Para la que tiene acceso de agua, pues consideramos este modelo y también tenemos esta tabla, este abaco, que nos permite también obtener aproximadamente las condiciones de factores de seguridad, tomando en cuenta el ángulo de inclinación del talud y tomando en cuenta la altura correspondiente al talud que queremos nosotros estudiar. Todo esto nos ha llevado a la obtención de la figura que vemos aquí y que es la probabilidad de falla para los acantilados de Lima, utilizando la gran cantidad de información que ya tenemos, en donde acá tenemos el porcentaje de probabilidad de deslizamiento y acá tenemos el factor de seguridad. Como se puede ver, en esta zona podemos decir que los taludes son estables y en esta zona podemos decir que los taludes son inestables. Así es. Bien, veamos ahora los problemas actuales, lo que estamos viendo en los periódicos, en la televisión, y que es una situación que, bueno, vuelvo a repetir, debe resolverse técnicamente. Bien, la siguiente. Esto es lo que se está haciendo. Se están colocando parantes hasta cierta altura, ustedes ven aquí, con una malla que no sé si ha sido calculada o no, ¿no? Y que naturalmente bueno, se coloca aquí sobre esto y esto se espera que retenga los clastos, los elementos que caen desde arriba. Como ustedes pueden ver, si se desprende una piedra acá arriba o un grupo de piedras, esta va a venir así y va a pasar por encima y caer a la cara. ¿No es cierto? O sea, definitivamente esto no es una solución. La siguiente. Aquí igual, estos son los anteriores, porque lo que he mostrado anteriormente son los nuevos. Estos son los anteriores que tienen parantes de concreto. También lo mismo, fíjense ustedes, aquí nomás está tan cerca de la vía perdón, y del talud, que esto que está medio suelto, que lo vemos aquí, pues esto cae directamente, ¿no? Esta solución, que según he visto en los periódicos está costando o va a costar 1,5 millones de soles, pues no es muy conveniente. Así es. Acá se tiene el problema de los vehículos, de la vibración de los mismos vehículos, ¿no? Y aquí aparentemente a los postes que sostenían una malla, porque aquí se ve una malla y acá se ve otro tipo de malla, pues se le ha dosado el soporte para llegar a una altura mayor.
De todas maneras aquí es lo mismo, ¿no? Caen las piedras de acá, rebotan aquí o por acá, fíjense en esto, y caen por acá. Bien, la siguiente. También se han ensayado otras metodologías que no han dado resultados, tal como la hidrosiembra, que consiste en un rociado por medio de un equipo especial, que es un cañón que dispara semillas, de una emulsión conteniendo aglutinantes, hidroabsorbentes, nutrientes, semillas y agua, que al mezclarlo se favorece la germinación de las semillas. Tiene un alto costo de instalación y mantenimiento, pues el riego de las plantas que se pretende colocar por este sistema, del riego tiene que efectuarse por medio de camiones cisterna, y los ensayos efectuados posteriormente fueron abandonados. Esto se cubrió en parte, una parte de la Costa Verde. Se hizo el ensayo, que la siguiente por favor, para que se vea qué cosa es. Es un equipo muy grande que está montado en un camión y tiene un cañón, como ustedes ven aquí, que tira este aglutinante con las semillas, y se espera que esto se prenda en el suelo o en el material que se está recubriendo y luego germine y le dé un color verde. Pero no se ha tomado en cuenta la estabilidad. Primero tenemos que diseñar el talud por estabilidad, y después de que el talud ya es estable, recién lo conformamos, recién le colocamos la protección, porque esto es más que una protección. Como digo, esto no funciona. Lo he visto funcionar, sí, en roca, en la sierra. O sea, no quiere decir que sea malo, porque hay que tomar en cuenta desde el principio que estamos tratando, como nos he mostrado las fotografías iniciales, estamos tratando con partículas, no estamos, que están diseminadas y engrampadas o más o menos compactas, pero no estamos tratando con roca, no estamos tratando, aunque sea roca fracturada, ¿no? Aquí estamos tratando con partículas. Entonces, aquí al colocar esto encima, pues se mueven las rocas, se mueven, perdón, las partículas grandes o pequeñas, y el sistema, pues, no he tenido ya información de qué pasó con eso, pero sí lo he visto funcionar bien en roca, en la sierra. Así. Esto es lo que es un enmayado. Lamentablemente, nuestros amigos periodistas a veces toman nombres que a veces los sacan muy apresuradamente, y ellos dicen que todo lo que se está haciendo en la Costa Verde actualmente es un enmayado. No, esto es un enmayado. Lo que están haciendo son simplemente colocación de pantallas con materiales que pueden ser sintéticos o alambre, ¿no? Y que tampoco han sido calculados para que soporten la carga que van a ver, que podrían traer, ¿no? Entonces, esto, como ustedes ven, esto es roca. Esto no es materiales granulares gruesos. Esto es roca. Entonces aquí se coloca el enmayado, que normalmente es malla especial, de triple torcido, y además se colocan unas espigas con una máquina, con un aparato que dispara y se clava en la roca. Si ustedes clavan eso entre dos piedras, pues se mete entre dos piedras, pero no atraca, no agarra el material que queremos que agarre. Además, esto lleva unos cables. Esto es una técnica, pero a esto se llama enmayado. Lo que se está haciendo no es enmayado. Sigamos. Y esta es la solución que se da con eso. Fíjense ustedes aquí está el talud que se quiere proteger. Hay una berma importante para poder que pasen los vehículos que van a hacer limpieza. Acá caen los materiales, caen a esta altura, se calcula, caen sobre esta malla que es especial, y luego desde el tiempo que pasa la época en que caen estos elementos, pues se hace limpieza y se tiene el sistema nuevamente para la próxima avenida, ¿no? La siguiente. Acá tienen ustedes, por ejemplo, fíjense, miren cómo se coloca este tipo de cosas. Acá tienen un sistema que es de freno. O sea, estos bucles que ustedes ven aquí son frenos. O sea, vienen las piedras o la roca grande, empuja, las colecta la malla, que ha sido calculada
y diseñada para colectar el tamaño de rocas que se prevé pueden venir. Y naturalmente, una vez que ya pasa la temporada, se limpia y todo esto, este freno vuelve a su sitio y todo esto vuelve a ser como al principio de instalado el sistema. Esto es lo que se tiene que calcular. Así es. Bien, veamos ahora las soluciones para la estabilidad y protección de los taludes a la costa verde. La siguiente. Acá tenemos nuevamente el esquema de nuestro problema. Tenemos edificaciones muy cercanas a la orilla. Ya cada vez crece más esto. Tenemos además, fíjense, del conglomerado. Aquí se puede ver, ustedes también lo pueden ver si pasan con mucho cuidado viendo el acantilado, pues a veces hay estratos de arena limosa horizontales y no hay conglomerado. Porque es lógico, ¿no? Esto ha sido depositado en mucho tiempo por el río. El río vino muy caudaloso y depositó los grandes. Después vino poco y depositó los menos grandes o los más finos, ¿no? Y así se van depositando por capas. Eso es lo que encontramos y ustedes pueden verlo claramente en el sitio. Acá esta línea amarilla indica que esto más o menos es estable, pero que aquí están los derrumbes. Y vean ustedes la cercanía de las vías actuales. Así es. Lo que se tiene que hacer entonces para un diseño de este tipo de problemas es ubicar las zonas críticas. Se puede hacer, como lo hemos hecho en algunas tesis con mis estudiantes de la universidad, evaluando poco a poco los lugares, haciendo un levantamiento topográfico y señalando cuáles pueden ser los lugares o los puntos críticos. Pero también se puede hacer mucho más completo con un programa de cómputo y con una pasada de avión, pues encima de todo esto. Entonces, vean ustedes que aquí aparecen fotografías de los lugares que ya se están por caer, vean, y entonces ahí se ubica prácticamente los lugares críticos que deben inmediatamente repararse y, en todo caso, lugares que todavía pueden tomarse otras soluciones que no sean tan graves. Eso sería la ubicación de los lugares críticos, de las zonas críticas. Siguen. Acá tienen ustedes, fíjense que con otro programa podemos establecer aproximadamente la ruta que va a seguir las rocas que caigan. Ahí ustedes pueden ver en diferentes colores, es la determinación de la ruta de caída. ¿Ah? Esta es una vía, esto no es acá, fuera del país, pero vean ustedes que ya existen todos esos elementos y todos esos programas que nos permiten calcular todo esto. La siguiente. Luego también tenemos el cálculo que podemos hacer de cada caída. Yo uso el programa de la Universidad de Colorado con el DOT de Colorado, etcétera, que es especial para este tipo de cosas. Este programa establece el riesgo de caída de bloques de conglomerado, pues simula la caída de rocas hacia abajo de un talud, predice la distribución estadística de velocidades y alturas del salto de los bloques cuando caen, calcula la energía máxima de caída para cualquier punto de control asignado en Joule, y puede ser usado para localizar y diseñar obras para mitigación de caída de rocas. O sea, existen elementos, existen herramientas computacionales con las que podemos nosotros calcular, establecer con qué energía va a caer y a dónde va a caer, ¿no? De tal manera de que veamos en qué sitios colocamos las mallas y en qué sitios es mucho más peligroso o riesgoso el asunto y en otros no. Entonces, la siguiente, y este es uno de los tantos programas que hay. Hay varios programas que resuelven este problema. El modelo trata en modo estadístico los resultados de las velocidades y alturas de vuelco alcanzadas por cada bloque de roca con respecto a la superficie del talud durante la caída. Además, considera las combinaciones de los movimientos en caída libre, de vuelco, de rodadura y de deslizamiento, que pueden variar según sean las dimensiones de los bloques y de la seguridad del talud. La confiabilidad del modelo
se verifica por medio de comparaciones entre los resultados numéricos y los obtenidos con las pruebas en el sitio. Así es. Aquí se ve un perfil, datos del perfil. En la siguiente se ve el modelo geotécnico, los datos pertinentes. Vean ustedes cómo cae. Todo esto se calcula, todo esto se obtienen los valores de la energía con que bajan las piedras, los valores correspondientes y, naturalmente, qué tan grande va a ser el salto que puede dar una piedra que cae en ese momento. La siguiente. Las investigaciones efectuadas nos han permitido establecer que una determinada zona considerada como crítica en el suelo de los acantilados está sometida principalmente a deformaciones por esfuerzo cortante, como consecuencia de la relación que existe entre la longitud y espesor de la zona de trabajo, así como por causa de las propiedades no lineales del suelo, siendo secundarias y mínimas las deformaciones por flexión, condiciones que regulan el modelo geotécnico de comportamiento que debe tomarse en cuenta para los cálculos pertinentes. Así es. Por ejemplo, yo puedo tener un talud como este, puedo hacer los cálculos y establecer un perfil final de estable como este, en que aquí le asigno una banqueta o un escalón, como quiera decírsele, se le da la medida y se diseña. En este caso, de repente no necesito poner este escalón, sino de frente considerar una cierta pendiente. No es cuestión de colocar solamente los escalones por un sitio u otro, o aquí arriba pues le coloco uno, por acá otro. No, esto se diseña. El ingeniero civil diseña productos y nosotros, los geotécnicos, podemos hacerlo, ¿no? La siguiente. Acá, por ejemplo, tiene un cálculo, ¿no? De prácticamente de un perfil prácticamente vertical. Aquí está el factor de seguridad, aquí están todos los factores. La siguiente. Acá tienen ustedes otro. Aquí se ha determinado el tamaño y la ubicación de una banqueta en este punto. Acá es un poco más grande. Estos son las superficies de falla. Uno calcula la superficie de falla más crítica, de menor valor de factor de seguridad, y diseña el talud. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Diseñar el talud para que sea estable. Después lo protegemos. Después le colocamos las mallas o el enrayado o todo lo que se pueda necesitar. La siguiente. Para la protección de los taludes y darle mayor seguridad a los acantilados, después de estabilizarlos, es recomendable utilizar la bioingeniería de suelos, que consiste en el empleo de vegetación viva por medio de plantas, considerándose la campanilla como la que presenta las mejores condiciones de resistencia e inundación, así como un aspecto paisajista que actualmente no presenta la costa. Es decir, la mejor recomendación que yo siempre doy, habiendo otras naturalmente también, es que los taludes se protejan con plantas. Y sobre todo con plantas nativas. Yo he tenido casos en que he visto, porque he resuelto problemas aquí en la costa, en la sierra y en la selva. He visto casos en los que han venido tecnología de fuera, han traído semillas y una serie de cosas de Canadá, de Suiza y de otros sitios, y bueno, pues no han dado resultados, porque ustedes saben que nosotros estamos hasta 5.000 metros de altura. Tenemos efectos de nieve, tenemos efectos de temperaturas muy bajas, tenemos una serie de condiciones que otros países no las tienen. Por lo tanto, siempre mi recomendación es proteger a los taludes con plantas nativas, plantas del lugar. Yo en la sierra protejo con unas plantas que le llamamos el césped andino. En la selva protejo con otra planta que es el torourco, ¿no? Y aquí en la costa con unas cactáceas que también las hemos ido estudiando hace tiempo, ahora quizá ya no, en la Universidad Agraria. Entonces, definitivamente hay manera de sostener todo esto con plantas que crecen en el lugar. Esas plantas crecen en el lugar y por lo tanto, pues, soportan frío, soportan altura, soportan todas las condiciones bajo las cuales están sometidas porque son plantas silvestres, ¿no? Y esas son las que debemos utilizar. La siguiente. La campanilla es una de las plantas que mejores resultados nos da, es decir, de las investigaciones que hemos hecho.
Hay otras hay enredaderas que hay que usar. Y puede utilizarse dado que hay alguna experiencia en el sitio. Así que, ¿qué ventajas tiene? Es resistente a la salinidad del mar. Es adecuada a la tierra normal de jardín. Su tallo alcanza 40 o 60 metros, fíjense. Y tiene 1 metro de profundidad formando una red vegetal que retiene los cantos rodados que puedan desprenderse de la parte alta. Forma una malla natural. Se puede regar por goteo o por el método de atrapaniebla, adecuadamente acondicionado al sitio, y da un buen aspecto paisajista al lugar y mantiene flores todo el año. Entonces, ya ha habido experiencias. Se hizo en un tiempo en Miraflores. No sé qué resultados tuvo, porque había un ingeniero que lo estaba viendo y en alguna oportunidad conversó conmigo, pero esto para mí es la mejor solución. La siguiente. Aquí está, fíjense. Esta es la campanita. Miren ustedes el enjambre de raíces, ¿no? Que permite tener un colchón natural. La siguiente. Fíjense acá un alumno, bueno, acá se ve un aspecto externo. La siguiente. De acá uno de mis alumnos, miren, levanta el manto y vean ustedes que acá están las piedras que acumularon. Se levanta el manto, se limpia y se vuelve a dejar. Eso sí, debe tener pues un sistema que le permita vivir de agua. Pero eso, como digo, podemos resolverlo de varias formas que vamos a ver enseguida. Fíjense ustedes que esto no es muy caro. No es tan caro como las mallas, las geomallas, las mallas de metal, etcétera. Creo que en algunos sitios tiene que ponerse eso, ¿no? Pero en algunos otros que esto ya existe en la Costa Verde. Me parece que lo han hecho en Miraflores. Y por lo tanto, pues es una solución. Así es. Vean ustedes aquí. Estas flores están todo el año y le da aspecto, un buen aspecto al talud. La siguiente. El riego puede hacerse por goteo, porque el riego por cisternas es caro, ¿no? Es caro y difícil de hacer en algunos casos. Entonces el riego por goteo, pues ya es toda una técnica. Es cuestión de consultarla con los especialistas más que todo de agricultura, ¿no? La siguiente. Después, fíjense, existe el sistema de atrapaniebla, que es justamente lo que está junto al mar. Fíjense, viene la niebla, se golpea sobre el talud o sobre el acantilado. Aquí hay unas pantallas y estas pantallas cogen el agua. La siguiente. Acá están las pantallas. ¿Ya? Acá la ven. Entonces, estas pantallas que son de nylon o de un material de plástico, la niebla viene acá, precipita, cae el agua ya precipitada aquí y se va o a depósitos o a las canaletas que llevan a la zona donde están las plantas, ¿no? Entonces, este es un buen sistema y se puede instalar. No conozco sus precios, no, solamente el hecho de que lo he visto en algunos lugares que ha funcionado bastante. La siguiente. Acá está. Fíjense. La siguiente. Bien. Hasta aquí hemos hecho entonces un viaje desde el principio de qué y por qué se ocurre el problema, de ver qué es lo que se está haciendo, de ver lo que realmente pues debemos hacer. Como conclusiones tenemos lo siguiente. No siempre será posible tender el talud por falta de espacio o problemas urbanísticos, pero sí es posible estabilizarlo por medio de anclas o muros de sostenimiento. De acuerdo al problema que se quiera resolver, algunas soluciones pueden ser muy sencillas y económicas. Sin embargo, otras requerirán de técnicas especiales y por lo tanto podrían ser más costosas, pero darían soluciones al problema técnicamente, que es lo que siempre nosotros como ingenieros debemos perseguir. La solución técnica al problema. La siguiente. Para recobrar el nombre de Costa Verde, debe tomarse en cuenta que primero debe estabilizarse el talud y después protegerlo o revestirlo de verde, pero no lo contrario, que es lo que se está haciendo ahora, olvidándose de la estabilidad y hacer grandes gastos para luego no darle el mantenimiento necesario y perder toda la inversión efectiva.
Esa es la conclusión final a la que llego de esta charla que he tenido la atención. Muchas gracias. Ahí tienen mis datos en caso que ustedes quieran conectarse conmigo. También tienen en mi página web donde pueden bajar información adicional sobre esto. Y si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto la puedo resolver. El ingeniero Néstor Guamán va a ser y quien recepciona las preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes mediante el micrófono que van a proporcionar. Gracias. Sí, claro. Gracias, doctor Carrillo, gracias al capítulo por permitirme estar presente en esta importante conferencia. Y es un gran honor estar al lado de este gran maestro como es el doctor Carrillo. De paso he tenido la suerte de ser mi profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo creo que, como un pequeñísimo comentario, decir que no solamente en este tema nos estamos enfrentando a un problema geotécnico, ¿cierto?, o de geología, lo que deba tratarse, sino también a un problema que genera mucho riesgo en la vida básicamente de los limeños, y en la cual todos nosotros en algún momento podemos estar inmersos. Y por lo tanto, creo que esta conferencia es de una importancia muy grande, ¿no?, porque todos nosotros los ingenieros debemos ser conscientes de este peligro y básicamente de repente criticar en una forma constructiva por qué es que no se considera este problema con la seriedad que corresponde, ¿no? Vemos que todo el mundo habla de los acantilados de la Costa Verde y vemos muchas soluciones, pero que lamentablemente no son la solución al problema y que evite, como insisto, en pérdidas de vidas humanas. Qué mejor haber escuchado al doctor Arnaldo Carrillo y que nos dé soluciones, ¿no? Él lo ha dicho, acá necesitamos soluciones técnicas. Ojalá hubiesen acá periodistas, porque mucho se habla de esto en los periódicos, cuando una persona, un niño pierde la vida o queda herido, ¿no? Para que recurran, yo iría al Colegio de Ingenieros, invitarlos que recurran al Colegio de Ingenieros, en este caso al capítulo de Ingeniería Civil, y sean asesorados por los técnicos que tiene el capítulo de Ingeniería Civil en lo que es este problema que tenemos todos los que vivimos en Lima. Bien, disculpen que tendría que haber hecho de repente el uso de la palabra, no me correspondía tanto, y más bien creo que acá todos ustedes estarán ávidos de poder hacer algunas preguntas al doctor Carrillo. Si alguien me ayuda con el micro, de repente podríamos estar... Muchas gracias, ingeniero Carrillo, por su presentación. Yo tengo interés en saber si se ha determinado cuál es el talud de reposo en estos acantilados con esas condiciones que usted ha señalado. Bueno, en realidad no se puede hablar de talud de reposo porque depende esto de las condiciones en que se encuentre el suelo, el engrampamiento que tenga el material que lo constituye, y también la altura. La altura de los acantilados varía pues de 20 hasta 80 metros de altura. En algunos casos hemos encontrado taludes estables, ¿no? Podría tomarse eso más o menos 32, 35 grados. Podría tomarse quizá como un valor. Pero yo preferiría hacer un cálculo rápido, utilizar los abancos que acabo de mostrar, que son producto de muchas pruebas que hemos hecho y que se encuentran en el libro que ustedes pueden bajar de la página web, de mi página web, ¿no?, de la oficina o de la del profesor. Ahí hay varios artículos y también están estas figuras que he mostrado, que puede servir como algo para un diseño preliminar, para una idea de qué condiciones puede haber, o inclusive para detectar pues zonas críticas o zonas no críticas. No sé si eso resuelve su pregunta. Gracias.
Gracias, ingeniero, por la conferencia. Mi pregunta es, ¿existe algún estimado económico en cuanto a cuánto se podría invertir para poner en valor toda la Costa Verde en los taludes que usted nos ha comentado? Bueno, yo no tengo conocimiento de eso. No sé que hay una autoridad especial para la Costa Verde. Yo pienso que ellos deben tener algún aproximado. Lo que he visto en los periódicos es que en estos elementos que están instalando van a gastar más o menos 1,5 millones de soles. Claro, pero ya sabemos que eso es una inversión en sí, ¿no? Como siempre. La pregunta es, ¿cuánto nos cuesta no hacer bien las cosas? Ah, bueno, eso sí, es algo que es la de los 500.000. Buenas noches, profesor. Solamente quisiera, bueno, el domingo he estado observando en la Costa Verde entre el límite de Magdalena y San Miguel cómo se está trabajando esa parte de los acantilados por resolver un problema de haber hecho un puente peatonal que al final, pueden creer, bueno, ese puente lo he visto hace ya varios meses atrás parado, ¿no? Y han tomado la decisión de hacer, digamos, afectar esa parte del acantilado, ¿no? Y viéndose que realmente es una cosa forzada. Me gustaría, no sé si usted tiene conocimiento al respecto. No lo he visto, ¿eh? No podría opinar porque no conozco el problema. Discúlpeme, no, hace tiempo que he pasado por ahí. Bueno, Néstor me dice que quizás sea conveniente una estabilización, pero en estos casos cuando se presenta un problema, lo que hacemos, sea como empresa o como profesor, es ir al sitio, sacar toda la información necesaria, hacer la recolección de datos que pueden venir atrás y, si es necesario, hacer algunos trabajos en el campo, obtener muestras, ver la condición de resistencia que pueda tener y en base a eso pues llegar a una solo viéndolo pues tampoco no se puede dar tampoco una solución real, ¿no? Se tiene que tener ciertos parámetros geotécnicos para poder evaluar con cierta seguridad el problema de ese tipo. Felicitándolo por esta brillante posición. Solamente quería preguntarle, complementando el problema que nos ha expuesto, porque alguna vez fui delegado del colegio en el municipio de Miraflores y me tocó ver la parte estructural, ¿no? Inclusive pedíamos y exigíamos a todos los edificios de la ciudad de la Costa Verde un estudio de geotecnia lo más completo posible, de acuerdo al conocimiento de la época. Mi pregunta es si tiene una influencia la construcción de grandes edificios y la vibración del tránsito vehicular en la parte superior, o a qué distancia habría que mantenerlo. Si puede usted complementar o darnos una indicación. Gracias. Bueno, sí, hay varias cosas que hemos hecho al respecto, sino que ahora yo quería tratar solo el problema de los caídos, ¿no? Que es lo que está preocupando a muchas personas. Pero en muchos casos lo que hemos hecho es determinar una distancia en base a calcular una cuña. El suelo granular grueso que estamos tratando falla por medio de una cuña que baja en un plano inclinado. Esa es la falla que hemos encontrado, que es más común. También hay otro tipo de fallas, pero la más común es una cuña que baja. Entonces, analizando eso, hemos determinado las condiciones bajo las cuales se puede producir esa cuña, porque al producirse la cuña se genera una grieta de tensión.
Eso es lo primero que el ingeniero civil tiene que ver cuando hace una excavación para sótanos. Ahora estamos haciendo estudios para sótanos que van hasta 8 y 12 sótanos debajo del nivel cero. Por lo tanto, las excavaciones en estos materiales hay que hacerlos con mucho cuidado. Y naturalmente los trabajos de excavación y de calzadura. En esos casos lo que hacemos es verificar que si se produce una grieta de tensión, inmediatamente tomar en cuenta. Esa grieta de tensión que está en la parte superior es la parte de atrás de la cuña. Ya la cuña se formó. Si hay un temblor o un movimiento sísmico fuerte o algún movimiento que pueda haber, pues la cuña se viene abajo. Entonces, pero como digo, ese es un problema que lo vemos y lo hemos resuelto en varios casos, calculando la cuña y viendo la distancia mínima a la que la carga que estamos colocando atrás pueda afectar por empuje lateral a la estabilidad del acantilado o de la excavación que se tiene adelante. Es factible hacer esto. Buenas noches, ingeniero. Mis felicitaciones por tan brillante exposición. Mi pregunta va en el sentido del mar. O sea, se sabe de que viene un sismo grande, o estamos en el periodo de que se va a suceder un sismo grande acá en el Perú, lo cual generaría una ola muy gigante llamada tsunami, y el impacto de ese tsunami, ¿cómo podría actuar este acantilado? ¿Lo desestabilizaría? Y si hubiera también salidas de evacuación para salvaguardar la vida de las personas. Bueno, toda la costa peruana pues está propensa a sufrir un efecto grave después de un terremoto severo, ¿no? Existen información, existen cálculos y investigaciones con respecto a la ola máxima que llegaría a nuestra costa de acuerdo a condiciones de determinado grado de fuerza que pueda tener el tsunami. Eso es factible de obtenerlo. Si es que llega, he visto algunos documentos, yo no manejo mucho ese tipo de cosas, no manejo el tsunami desde el punto de vista de suelos, manejo lo que es la ecuación de suelos y transmisión de onda sísmica, ¿no? Pero en esos casos, por ejemplo, de tsunami, hay metodologías que permiten establecer, y se he visto yo, como digo, planos, de hasta dónde o hasta qué lugar del Callao podría llegar la ola o el efecto debido a un tsunami de cierta categoría. No tengo mayor información, no he profundizado en el asunto, por eso yo no podría dar más información al respecto. Nosotros siempre estamos tratando de determinar la intersección de letras y qué sé yo, o materiales sueltos o rocas muy fracturadas, ¿no? En términos netamente geotécnicos, geomecánicos, ¿no? Pero lo que me asombra, antes de hacer la pregunta, les quiero hacer un comentario, ¿no? Quienes estamos inmersos en este sistema que está concatenado con el impacto ambiental negativo, que tiene que ver con la mitigación y con la seguridad minera, francamente nos sorprende. Yo tengo 49 años, ¿no? Desde que he nacido, he pasado por ahí, qué sé yo, pero siempre me sorprende que no exista, como usted lo ha planteado muy bien ahí, un análisis de ángulo interno o de BFA, como se llama, para tratar de hacer de repente los bancos que usted muy bien comentó ahí, y que sobre todo no haber contemplado las primeras etapas de la Costa Verde que viene desde Magdalena para el sur, y no contemplarse de Magdalena para el Callao. Me imagino que la solución, no estoy hablando de cálculos económicos, me imagino que va a ser ciertamente oneroso, pero creo que usted sabe que los americanos son muy prácticos, usan tablas, ¿no? Pues en esas tablas, por ejemplo, le está comentando acá que para los triángulos notables, digamos de 45, 45, 1 y 1, con esto es para bajar el ángulo en materiales sueltos que estamos hablando ahora, porque no estamos hablando de roca meramente de un RMR alto, ¿no?
Y para rocas altas, bueno, ángulos 60, pero acá está inversa. O sea, los ángulos son tan altos en rocas que son prácticamente depósitos fluviales, obviamente, de caliocuencas, que deberíamos de alguna manera mitigar eso ya. Yo, en concreto, tengo 49 años, he visto que para empezar, el ángulo es inadecuado en toda la Costa Verde porque es un depósito paleocuencal rima. Y ahora, mantener esa inclinación, desde ahí nomás ya es un factor de seguridad totalmente erróneo. La pregunta es, doctor, ¿por qué no primero bajar un poco hasta donde se pueda? Porque obviamente es una prediseño de ingeniería inadecuada, ¿no? Porque ya se han hecho construcciones muy cercanas a la corona y al talud. Ahora, ¿por qué no bajar primero los taludes, luego hacer bancos y después de ahí comenzar a construir un manifiesto de estabilidad? ¿Por qué no se ha hecho antes? Eso hecho mucho tiempo atrás. Bueno, pero eso hay que preguntarle a las autoridades que tienen a su cargo este asunto, ¿no? Hay una autoridad específicamente para la Costa Verde, pero alguien dijo por ahí que era una autoridad sin autoridad. El problema es que hay 5 o 6 distritos, creo, que tienen que ver con la Costa Verde, y muchas veces pues no se ponen de acuerdo, no, porque la solución tiene que ser integral. No se puede hacer aquí una cosa, después por acá otra cosa, después en el otro lado otra, y así llegar a una solución que en algunos casos funcione y en otros casos no. Tiene que ser una solución integral, y a mí me pareció que la formación de una entidad, que creo que depende del municipio de Lima, de la autoridad de la Costa Verde, pues maneje todo eso junto, en colaboración o en conexión con los distritos afectados. Entonces, eso me parece que debería ser. Ahora, en otros lugares, pues, existen para rocas, sobre todo, valores estándar. Ustedes saben que el diseño en los países desarrollados, pues, se hace en base a estándares, no de como nosotros, que todo lo diseñamos, todo está listo, pero se tiene que tener, pues, un conocimiento importante para saber cómo armar este rompecabezas. Entonces, la situación es que si alguien quiere, por ejemplo, estabilizar un talud de una manera preliminar, pues puede recurrir al libro de Juan Brown, que es de Mecánica de Rocas, y ahí hay tablas en donde aparece el tipo de roca y las condiciones bajo las cuales le puede dar de primera mano la inclinación, las maquetas, etc. ¿No? Pero hay que tomar en cuenta que aquí no estamos manejando roca, estamos manejando un material granular que tiene una cohesión, como ustedes lo han visto en la fotografía que he pasado, pues que es aparente, una cohesión que no es real. Entonces no podemos aplicar directamente esos estándares. Le quería es un cuadro comparativo. De hecho, estamos en un depósito fluvial que es un suelo, es un material sedimentario, ¿no? Pero lo que le quería manifestar era cómo puede mantenerse un alto ángulo de pendiente de talud en un material suelto. Cuando que analizamos o investigamos o comparamos, esos ángulos que actualmente tiene la Costa Verde pertenecen a ángulos de RMR alto, de roca alta. Entonces usted ve por la carretera central y ve que son rocas ígneas o de repente volcánicas que tienen alta resistencia que permiten tener ángulos de 70 a 80. Pero en este caso, que es roca suelta, que es material suelto, que es grava, arena, qué sé yo, y de repente está un poco de arcilla, no se permite en una parte del mundo tener ángulos más de 50 grados. Esa es mi sorpresa en estos últimos 30 años. Eso es lo que se tiene que referir. Y ahora me sorprende más que con estas experiencias que ya se están dando, después hace como 10 años me parece o más, estoy afuera contar el tiempo, que la parte de Magdalena para el Callao no se han tomado las experiencias negativas que se ha tenido de Magdalena para el sur, ¿no? Esa es la Ingeniero, un gusto verlo nuevamente, atender
sus charlas. Aprovecho la oportunidad para hacer un comentario en relación a esas zonas críticas que indican una de las diapositivas. Si ese es el caso, cabría la oportunidad de esas zonas críticas protegerlas con esos enmallados a los que alude. Sabemos que son el comportamiento de ellos es aparente para un suelo rocoso, pero ¿qué posibilidades habría de mejorar el suelo en esos sectores críticos? Digo mejorarlo haciendo algunas inyecciones de contacto, de tal manera que ese material cohesivo en apariencia pues pueda consolidarse más, de tal manera que aplicando las soluciones de enmayado pudieran utilizarse anclajes que permitan un trabajo eficiente de esa malla, lo que nos daría pues una estabilidad del talud. ¿Habría esa oportunidad? Bueno, sí, es cuestión de hacer pruebas, ¿no? El problema es que siempre las pruebas son costosas y no hay quien las soporte desde el punto de vista económico. Hace poco llegó a mi oficina una persona que creo que era de Italia, que traía un sistema más o menos de soportar los acantilados en base a unos como cables que estaban colocados con pernos. Pero desde el punto de vista que puede ser posible utilizarlo, yo le dije que lo que podríamos hacer es algunas tesis de grado en las universidades o en la universidad donde yo doy clases, ¿no? De manera pero sí que ellos podían soportar el costo que representa pues, hacer esa investigación, porque al final iba a redundar en beneficio de ellos. Conversamos así, me dejó información, pero después ya no lo vuelvo a ver. El problema siempre, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Estamos haciendo algo con mis estudiantes en la Universidad Ricardo Palma, pero dentro de un nivel que pueda ser aceptable de manejo económico. No hay pues un fondo que sea bueno como para que hagamos investigación en una serie de cosas y se pueda dar pues resultados que después sean útiles para todos. Ese es el problema de la investigación en nuestro país, como sabemos, pues no está avalada por el Estado dentro de lo que realmente merece un aval económico, un aval de equipos, etc. Entonces eso quizá más adelante lo podremos resolver. Okay. Bueno, doctor Carrillo, nuevamente felicitaciones por la exposición. Más que todo un comentario y una pregunta, ¿no? A su vez. Mi comentario, bueno, va a esta solución, digamos, parcial, o digamos que se han planteado en colocación de esta geomalla, que bueno, no es una solución definitiva, ¿no? Por lo que usted ha expresado en la exposición que he hecho, y a su vez que plantea unos tipos de soluciones para Costa Verde que son múltiples, ¿no? El tema de la revegetación, ¿no? El uso de la campanilla, de repente de otra planta, pero como usted dice, el uso de la campanilla. Pero a su vez también tener una evaluación de riesgos, ¿no? Primeramente, y también el comentario que, digamos, si queremos hacer un trabajo rápido, sostenido a través de métodos, pues, digamos, con sistema LIDAR, que es, digamos, a través de, digamos, tomas aéreas, ¿no? Usted expresó también en su momento, para tener una topografía y de repente hacer a través de software, digamos, diseños dinámicos y, digamos, encontrar una solución más práctica al problema. Y a su vez, desde su punto de vista, y como última pregunta, ¿usted plantearía o recomendaría, dado estos riesgos que pueda haber y que no están determinados de repente en toda la Costa Verde, tal vez en algunos distritos sí, plantearía un cierre de la Costa Verde o no? Bueno, empezando por lo que mencionó primero, pues como tesis de grado conmigo hemos hecho varios
atentos y hemos hecho también trabajos más o menos completos. El problema es que la topografía y la morfología de la Costa Verde es cambiable, cambia. Nosotros hemos hecho un levantamiento topográfico pues más o menos hace 10 años, 12 años, que ahora posiblemente ya no ajusta bien a la realidad. Entonces todo eso hace que bajo ciertas condiciones se puedan hacer o se puedan seguir haciendo algunas evaluaciones a nivel de tesis de grado con los estudiantes de las universidades. Carrillo, felicitaciones por su magnífica exposición. Mi pregunta es, también mi opinión, es el sembrado de estas plantas, toda la pendiente del acantilado. Me parece muy positivo el sembrado de esta planta, pero empezando de la parte inferior. Viendo el comportamiento, ir subiendo ese sembrado hasta llegar a la parte alta. Me parece bien, ¿no? Es cuestión de ver exactamente el comportamiento que se puede ir logrando en un punto y otro, ¿no? Las soluciones, pero la verdadera solución, quiero que quede claro, es primero estabilizar el talud y después colocarle cualquier sistema de protección, que puede ser plantas, que puede ser enmayado, que puede ser geomallas o cualquier otro tipo. Pero no colocar estos elementos que acabo de mencionar sin antes haber estabilizado el talud. El talud tiene que estar estable, porque de lo contrario cualquier cosa o costra que se le coloque encima, pues si falla, se viene todo abajo. Ahora, que la colocación de plantas pueda ser gradual de abajo hacia arriba me parece bien, pero ya una vez que el talud esté estabilizado. De lo contrario, como digo en la información final, pues hacemos gastos, no le damos mantenimiento a esa protección que hemos colocado y todo ese gasto pues se pierde, ¿no? Y no hemos resuelto nada. Bien, estimados colegas, creo que hemos tenido una hora excelente de ingeniería y acá las soluciones tienen que ser técnicas, como comentaba inicialmente. Pienso que la vida humana no tiene precio, así que no solamente estamos hablando acá de un tema netamente técnico, sino también de pérdidas de vidas humanas. Para los que no conocen, quisiera hacer un pequeño comentario. Dirijo un programa que se llama Las Obras Viales y el Arbitraje en el canal por televisión de RTV Ciblina, acá en nuestro colegio. Tenemos la ventaja, la oportunidad de tener esto. Y hace una semana le hice una entrevista al doctor Carrillo justamente sobre el tema. Por eso quería invitarlos que vean, ahí está colgado allá en esta página, es www.rtvciblima. Está colgada esta entrevista, inclusive con algunas fotografías, donde con más tranquilidad podrían tomar información inclusive de todo lo que nos ha expresado ahí el doctor Arnaldo Carrillo. Así que los invito a que vean, donde hay además más de 20 ahorita entrevistas en la parte de ingeniería civil.